Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides, una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy estamos empezando el cuarto capítulo de esta serie que comenzamos con el episodio de ceremonias de medicina, donde hemos estado como hablando primero de las ceremonias de medicina en general, en su contexto, en fin. Luego del San Pedro como planta de poder, como espíritu andino. Luego del peyote como su primo, pudiéramos decir de alguna manera, acá en el desierto en México. Y hoy empezamos a cerrar un poco esta secuencia eh, con el capítulo sobre la madre ayahuasca o la abuela ayahuasca, como le llamamos normalmente. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Nicolás Gaete. Soy abogado, tengo 44 años y durante los últimos 25, poquito más años, he estado caminando con todo tipo de curanderos y curanderas. Y hemos estado, pues ya llevamos varios capítulos, de alguna manera intentando transmitir, compartir algún conocimiento que pueda ser útil, especialmente si vienes llegando al camino. Y también me he dado cuenta que si eres gente del camino, pues se han ido abriendo debates y tal vez pueda algunos de los puntos de vista que estoy compartiendo te puedan ser útiles, ¿no? Entonces, la ayahuasca, chuta, es para mí, pues la planta, es mi planta, podríamos decir. Si yo tuviera que decir qué es lo que yo soy ayahuasquero de corazón. Es la planta que más me habla, con la que creo que más he aprendido realmente en mi vida, la que más me ha acompañado, es la que más extraño cuando llevo mucho tiempo sin ceremoniar. Normalmente si alguien me ofrece una ceremonia, me pide una ceremonia o si yo tengo que pedir una ceremonia, casi siempre mi primera opción es ayahuasca. Y pues realmente hay mucho, mucho, mucho que se podría decir de esta mezcla realmente de plantas que a su vez es una planta. Ujú. La ayahuasca en sí misma es un misterio, porque la ayahuasca es, por una parte, una liana, cuyo nombre científico es Banisteriopsis caapi. Es una liana preciosa que puede crecer además gorda, grande, con un tronco gigante, el que te podrías perfectamente parar o sentar. Y puede crecer enorme, enroscándose en los árboles de la selva amazónica. La Banisteriopsis caapi o la ayahuasca no es un alimento, no es como una papaya, como un plátano, una papa que tú normalmente la cocines, ¿no? Y la otra planta que crea esta poción, que es realmente la ayahuasca, que por otro lado no es nada más una liana, es también esta mezcla de plantas, al menos dos plantas. Es la chacruna o Psychotria viridis. Psychotria viridis. Eh, que es otra planta que tampoco es alimento, tampoco es como una papaya, tampoco es como un plátano, normalmente no se come. Y entonces resulta que el mecanismo de acción de la ayahuasca desde un punto de vista bioquímico es eh, que la ayahuasca como liana contiene algunos inhibidores de la MAO, que es una eh, enzima estomacal, ¿sí? Que destruye ciertas cosas, que hace ciertas cosas. Cumple una función, por supuesto, dentro de nuestro estómago. Y la chacruna contiene una molécula que además es relativamente abundante, aunque en menores concentraciones, en múltiples eh, plantas y vegetales en general, de todo tipo, ¿no? Hasta el tomate, por ejemplo, tiene algún grado de DMT. Lo que hace la cocción de la ayahuasca, cuando están estas dos plantas juntas, es permitir que el DMT ingrese a nuestro organismo, porque si no lo consumiéramos en conjunto con una inhibidora de la MAO, entonces lo que tendríamos es que el DMT sería destruido inmediatamente en nuestro estómago y por lo tanto nunca podría tener el efecto psicoactivo que tiene. El misterio radica en que de entre las cientos de miles, porque realmente son cientos de miles de plantas que existen en el Amazonas, cómo los indígenas antiguos, hace ya también miles de años atrás, lograron dar con que si tú sacabas específicamente la corteza, ¿sí? De esta liana
y la cocinabas en determinada proporción, de determinada manera, por un determinado tiempo, con las hojas de la chacruna, entonces obtenías esta poción mágica, este brebaje, que es capaz de tener unos efectos psicoactivos tremendos, tan fuertes, tan potentes, tan importantes, que ya muchos científicos o muchos investigadores o estudiosos de este tema han estado postulando al DMT como el alucinógeno más potente que conocemos, a pesar de que si lo pusiéramos gramo por gramo, el LSD sigue siendo la sustancia más potente que conocemos desde un punto de vista al menos psicodélico. ¿Cómo fue que dieron con esta fórmula? Casi siempre, o en general, podríamos decir que en los eh, modelos como en las leyendas o en las historias que cuentan los pueblos indígenas del Amazonas en relación con ese tema, eh, hay dos versiones, ¿no? Una es que escuchamos a las plantas y fueron las mismas plantas las que nos dijeron, porque nosotros sabemos escucharlas y sabemos comunicarnos con ellos, fueron ellas las que nos dijeron cómo prepararla y para qué prepararla y cómo curar con ella. Y hay otros relatos que se refieren a que bajó gente de las estrellas y les indicó la forma de prepararla. Cualquiera sea, ¿no? La respuesta es bastante interesante. Y la primera versión de esto de escuchar a las plantas tiene mucho que ver con las definiciones que hicimos en los primeros capítulos de este podcast sobre qué es el chamanismo, ¿no? Y cómo esta mirada del chamanismo sobre el mundo, de alguna u otra manera, nos permite reconocer a estos espíritus aún vegetales como iguales, como interlocutores válidos posibles con quienes podemos tener una conversación, que tienen una conciencia, que tienen una capacidad de comunicarse y de comunicarse entre ellos y con nosotros. También les contaba esta historia de cuando los árboles del bosque del sur de Chile a mí me hablaron. Entonces a mí me parece muy posible también, o me hace sentido que hayan sido las mismas plantas quienes les hayan explicado o hablado antiguamente a las personas que habitaban esos lugares en términos de cómo prepararla, porque además este es un vehículo muy potente para poder comunicarse a su vez con todo este mundo oculto que vive en el ecosistema alrededor nuestro, del que somos parte, ¿no? Un poco un vehículo para que se nos vaya quitando un poquito el autismo. Uh-huh. Mm, la ayahuasca he dicho que contiene DMT. ¿Qué es el DMT? ¿No? A diferencia de lo que yo les comentaba la vez pasada, por ejemplo, de la mescalina, que es una fenetilamina y que por lo tanto es más bien de la familia de los estimulantes, y este en particular sería un estimulante alucinógeno o un estimulante visionario, ¿sí? Misma familia que la MDMA, que la MDA, en fin. El DMT, la dimetiltriptamina, en verdad sería la DMT. Es, como su nombre lo indica, una triptamina, es de la misma familia que la LSD, que la LSA, que la psilocibina, que la psilocina. Son lo que podríamos llamar los alucinógenos propiamente tales. Uh-huh. No son estimulantes que tienen un efecto visionario, son propiamente visionarios. De hecho, usualmente se presenta más bien con un mareo. Es muy común, y de hecho muchos de los curanderos ayahuasqueros le llaman al efecto de la ayahuasca la mareación, porque marea, no te pone en este estado alerta, energizado, fuerte, muy hacia el exterior, que te genera muchas veces el San Pedro o el peyote, sino más bien el viaje tiende a ser hacia adentro con los ojos cerrados, más bien a oscuras. La planta pinta con una intensidad muy fuerte, eh, usualmente, no siempre, porque también es bien misteriosa la planta en este otro sentido. Pinta casi siempre muy fuerte, pero eh, pinta cuando quiere y cuando lo necesitas. Y es muy interesante ver cómo en una ceremonia dos personas por pesos similares, en fin, complexiones similares, toman la misma cantidad de la misma botella y uno tiene un viaje o un efecto potentísimo y el otro se queda esperando. Y a veces toma dos, hasta tres vasos he visto que alguien toma
y no llega a sentir los efectos o no se llega a dar cuenta de los efectos de la abuela. Y una semana después o 2 semanas después vuelve a tener una ceremonia, le dan la mitad de la cantidad que le dieron la primera vez y ¡pum! Despega en una experiencia tremendamente profunda y tremendamente potente. Cuándo nos pinta y cuándo no nos pinta es algo que no tengo realmente una respuesta. Es un poco misterioso y lo que sí hemos visto es que te da lo que necesitas recibir, ¿no? No siempre estamos preparados para ver, a veces necesitamos ser arrastrados así profundamente hasta la sombra, pero la abuela, cuando está bien llevada, bien manejada, en un buen contexto, siempre te da exactamente lo que necesitas en ese momento para poder eh, ir hacia donde tengas que ir, ¿no? Y como te digo, el viaje es mucho más interior, casi siempre es oscuros, aunque a veces alguna velita, algún fueguito menor, pero casi siempre es una cosa muy hacia adentro, ¿no? La ayahuasca también está asociada a un espíritu, pero básicamente podríamos decir que a dos espíritus específicos. Ujú. En el 90% de los casos, tal vez el 80% de los casos, la ayahuasca está relacionada y se le asocia al espíritu de la serpiente, específicamente a la anaconda en general. Ujú. Y es bien interesante porque muchísimas personas, o una buena mayoría de las personas que participan de ceremonias de ayahuasca, aún sin tener idea de qué trata la ayahuasca, relatan haber visto serpientes o ser envueltos en una serpiente y que veían las escamas, o derechamente vieron la serpiente que los miró, que les habló, eh, experiencias con este ser potente, misterioso también, muy representante de lo que es la medicina, la sabiduría, el mundo oculto. Uh-huh. Y en algunos casos, diría yo, solo conozco y tengo certeza del pueblo Cofán. Uh-huh. Está relacionada al jaguar y en vez de ser considerado un espíritu femenino, es considerado un espíritu masculino. Es el Taita Yajé, no es la madre ayahuasca y no es la serpiente con ellos, sino que es el jaguar y ellos mismos se autodenominan la gente tigre, les llaman, porque cuenta la leyenda que antiguamente los curanderos ayahuasqueros cofanes lo que hacían en las ceremonias era convertirse en jaguares. Y incluso me contaban cuando yo estuve con los cofanes ahí pues de la hormiga hacia adentro, eso es muy cerca de la frontera de Ecuador con Colombia, hace 14 años ya. Nos metimos desde Pasto, fuimos a un pueblito, no recuerdo cómo se llamaba, mini, y de ahí tomamos un bucecito que nos llevó hasta La Hormiga, que es un pueblo, podríamos decir, es un pueblo peligrosón, más bien como en tierra de narcos, no hay cero turismo, cero desarrollo, cero infraestructura. Y de ahí caminamos como 6 horas para llegar a la comunidad de pues, comunidadcita, ¿no? Del pueblo Cofán, donde vivía el Taita Enrique y el Taita Dionisio y su padre, que era el antiguo curandero y cocinero, que luego fue el Taita Dionisio quien se convirtió en el cocinero y Taita Enrique quien se convirtió en el curandero de la comunidad, ¿no? Y ellos me contaban que ellos alcanzaron a ver a sus abuelos transformarse en jaguar, que todavía algunos sabían hacerlo, pero que y ya lo habían abandonado mucho porque lo difícil realmente, me decían, no es transformarte en jaguar. Lo complicado es regresar a ser hombre después de ser jaguar. Y que como para saber quiénes estaban realmente preparados para pasar por este proceso, lo que hacían era que en la primera vez que se transformaban, veían si este jaguar tendía a morder o lograba controlarse. Si tendía a atacar, rápidamente lo ayudaban a que volviera a ser humano porque ya sabían que iba a ser muy fácil que al salir a la selva se olvidara realmente de quién era y se fuera en el jaguar. Y solo los que lograban de inicio como contener ese impulso eran los que eran susceptibles
de aprender esa técnica y poder salir a cazar, a explorar, a investigar qué es lo que estaba pasando, desapercibidos o bajo el manto del jaguar. Por eso los cofanes usan mucho este símbolo o esta imagen del jaguar y les llaman mucho la gente tigre, ¿no? De ahí también Taita Querubín, Queta, en fin, una gran cantidad de personajes ya reconocidos, famosos en este mundo, desde ese pueblo, el Taitatulio mismo, ahí en Ecuador también, le tenemos muchísimo cariño, que, eh, que trabajan con este espíritu del jaguar más que con el espíritu de la ayahuasca. Ujú. Y además es bien interesante porque especialmente si te vas hacia Perú y toda esta zona donde la ayahuasca es esta serpiente, el canto ayahuasquero en el pueblo Shipibo, en fin, el canto ayahuasquero es un canto muy suave, es un canto en general como muy eh, agudo, no es estridente y no chillón, sino que es como muy suavecito, ¿no? Como si cantaran niños, en ese sentido es un canto agudo, no con mucho grave, muy como saltarino, muy suave, muy introspectivo. Y el canto cofán es un canto bien distinto, es un canto más bien guerrero, usan tambor, a veces usan guitarra también, zapatean, golpean el piso, se paran, bailan y tienen esta cosa que es también, si tú lo ves, pues es un poquito más masculina, no es esta misma sensación como, eh, sí, femenina, podríamos decir, quieta, tranquila, más introspectiva que tiene la ayahuasca desde la serpiente, ¿no? Ahí con ellos, con esta gente, los cofanes, ¿no? Fue una de las, ahí recibí yo una de las enseñanzas bonitas que he recibido, que no me la dieron a mí siquiera, eh, que estaba un abuelo diciéndole a uno de los jóvenes que estaban ese día en la ceremonia, le decían, hijo, a ver, acuérdate que la pinta refiriéndose como a este efecto visionario, ¿no? De la abuela. Es como la trampa de la medicina, que no te distraiga. Recuerda enfocarte en el canto y en lo que hablan los abuelos, porque ahí está la enseñanza. Es muy fácil desde la ayahuasca perdernos en el mundo fenomenológico, en esa pinta. Incluso Javier, que es un curandero peruano de la ciudad de Tarapoto, que conmigo ha trabajado muy bonito. Él me decía, eh, aquí le decimos la tele del monte, ¿no? Y la gente cuando está aburrida a veces toma ayahuasca y es relativamente fácil si sabes surfearla y tienes cierta experiencia, que pudieras quedarte nada más en eso, ¿no? En esa pinta, en esos colores, en tal, y no indagar realmente en qué es lo que hay detrás, porque detrás de todo eso hay procesos mucho más profundos, mucho más interesantes, mucho más valiosos para tu vida, para tu desarrollo personal que el ir a ver colorcitos y fractales y lagartijas y guacamayos volando, ¿no? Eh, aunque pues, no deja de ser algo también a veces se presenta de manera muy hermosa, ¿no? Ayahuasca, la palabra ayahuasca significa la liana de los muertos. También hay quien dice que esta traducción no es correcta, que realmente significa la liana del alma. Sea la liana del alma o sea la liana de los muertos, lo cierto es que la experiencia de la ayahuasca tiene mucho que ver con la muerte como fuerza transformadora. Ujú. Tiene mucho que ver por lo mismo con nuestras heridas primarias y con los orígenes de nuestros traumas, que son las muertes que vamos viviendo también a lo largo de nuestra vida. Tiene mucho que ver como con esta idea, ¿no? Yo he tenido particularmente varias experiencias donde sí me he sentido morir. La ayahuasca puede ser muy aterradora como experiencia. En varias ocasiones yo sentí que realmente me iba a morir. Incluso es una sensación, cuando te agarras, sí es muy angustiante porque es como la sensación de que tu alma se va a desaparecer, o sea, que vas a disolverte completamente en la existencia del universo y que vas a desaparecer a la nada. Pero realmente lo que está pasando es que se empieza como a disolver el ego, se empieza a disolver esta percepción del yo y empiezas a ser toda la existencia. Y cuando eso lo permites, en vez de pelearlo desde el miedo y te permites morir de alguna manera, entonces es cuando empiezan a venir los regalos. Yo me acuerdo mucho de de una ceremonia donde había alguien ahí que empieza, Taita, Taita ayuda.
Taita, por favor, ayúdeme. Entonces ya se para el viejo y le dice, ¿qué pasa, mijo? ¿Qué necesita? Es que Taita, Taita, me estoy muriendo, Taita. Ah, así mueres ahí nomás, no se preocupe. Y lo manda de alguna manera a morir, ¿no? Como diciéndole, sí, déjate ir, deja que la ayahuasca te disuelva, deja que la ayahuasca te lleve a ese espacio de dejar de ser tú, de que tu ego desaparezca y que puedas existir en la totalidad del universo. Ujú. Por eso mismo también, que tiene mucho que ver con la muerte y te enfrenta mucho a la sombra. Ujú. Dentro de la ayahuasca también hay mucha brujería. Yo diría que es tal vez, por lo menos en el mundo que yo conozco, eh, donde hay más, o la planta a la cual más brujos maleros, por así llamarle, como le dicen, de hecho, muchas veces en Perú, hay, o sea, donde realmente hay más gente que también sabe hacer daño desde este arte. Y eso también se relaciona mucho con lo que les decía en capítulos iniciales, ¿no? Sobre la existencia de estos brujos maleros y que el chamanismo era una práctica éticamente neutral. O sea, es una fuerza, es una capacidad, es un arte que se puede usar lo mismo para sanar como para hacer daño. Y hay gente que se especializa en hacer daño. Y esos brujos existen y es común o es relativamente común que los haya alrededor de la ayahuasca. Casi todos los curanderos que yo conozco, parte de su enseñanza, parte de su entrenamiento tiene que ver con saber combatir o luchar o defenderse de ataques que pueden venir de otros seres, ¿no? Los Ashuar tienen esta técnica donde ellos van como guardando los dardos, como le llaman energéticos, como en el antebrazo, así literalmente en el antebrazo. Dicen que lo van guardando para poder usarlos luego posteriormente eh, para poder atacar, también contraatacar cuando ellos puedan ser atacados. Eh, Realmente alrededor de esto, incluso hay lo que un gran amigo también, él sí es ayahuasquero de a de veras, vamos a decir, porque yo digo, yo soy ayahuasquero de corazón, es lo que resuena conmigo, pero a mí me faltan todavía dietas y alguna experiencia, yo diría, adicional en la selva. Mi amigo Nacho, en cambio, él sí se ha ido ya varios años completos, contando no de a meses, dietas de a 3 meses, dietas de a 4 meses, no, o sea, dietas muy largas donde está aislado en la selva, nada más comiendo plantas, tomando plantas con su maestro, preparándose para ser un curandero. Hecho y derecho, a mí todavía me falta una buena parte de ese proceso. He hecho alguna que otra dietita, pero muy, 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 muy pequeña, debo decirlo. Mi entrenamiento es un poco diferente, mi entrenamiento viene ya podríamos decir, sincrético entre estas tradiciones del Camino Rojo, más lo que se fue aprendiendo del sur. Mi maestra tiene esta doble instrucción. Parte de nuestras dietas se acaban convirtiendo en las mismas danzas del sol, las búsquedas de visión, en fin. Eh, pero él me decía, y muchas veces platicamos cómo es difícil incluso para los occidentales, para la gente que viene de alguna manera de la ciudad no perdernos en este Star Wars, ¿no? Y las guerras y los poderes y los dardos y toda esta onda, sino que realmente centrarnos en el desarrollo de la conciencia, en levantar nuestra conciencia y desde ahí poder apoyar a otros a que puedan también sanar a través eh, de esta ampliación, de este refinamiento en su conciencia, ¿no? Entonces también muchas veces la ayahuasca te lleva a estos espacios de mucha sombra, o sea, más allá del Star Wars y tal, y todo lo que puede haber. Ya si lo vemos como desde un punto de vista un poquito más terapéutico, por eso mismo, que está relacionada con estos procesos de muerte, en fin, tal, te lleva como a estos momentos de trauma, de heridas primarias, ¿no? Algunas de mis primeras ceremonias de ayahuasca, recuerdo muy bien cerca de Pucón, cerca de donde yo soy originariamente, con este curandero Javier. Eh, Haber visto como hacia adentro mío y ver una especie como de parásito energético, ¿no? Como un bicho, pero era como un cilindro, era casi como una proteína, te voy a decir, una molécula de proteína, ¿no?
porque era como un cilindro y tenía como estos 9 brazos que salían y estaba como pegado, adherido a mí, como si yo fuera también energéticamente un cilindro y estaba así muy, muy, muy agarrado. Me acuerdo que esa vez yo dije, no, no, voy a tirar para afuera este bicho y recuerdo que acabó la ceremonia y yo veía que había logrado cortar 2 bracitos nada más. A lo largo de los años me fui encontrando con esa energía en visiones muy similares y de a poco fui como cortando y fui logrando que se despegaran algunos de esos bracitos o tentáculos. Hubo una ceremonia en particular en que me acuerdo de haber sentido que lo estaba por fin vomitando. Y ya cuando eso salió, empezó este proceso que también les he contado como de muerte y de ir a esta herida primaria, donde soy como arrojado a la cámara de la muerte y tal. Y desde ahí se me fue como desatorando algunas cosas, pero la limpiada como de esa energía. A veces puede tomar años, a veces reconfigurar zonas energéticas de nuestro propio ser requiere de años. Hay que, nunca nos tenemos que olvidar que sí es cierto que una ceremonia y una sola experiencia psicodélica puede llegar a cambiar tu vida si ocurre de la manera precisa que tiene que ocurrir. Y si es posible que la sanación ocurra en un instante, ¿no? Hasta de un cáncer, hasta de lo que tú quieras. Hay historias, hay documentados casos donde cosas así han ocurrido. Pero también puede ocurrir, y me he dado cuenta que la mayoría de los casos es más bien así, se van desencadenando de a poquito los procesos y vas lentamente y de a poco logrando ir resolviendo todos estos temas, ¿no? que vas teniendo. Y es a lo largo de los años, a lo largo de ceremonias, a lo largo de distintas experiencias y de trabajo personal muy consciente que vamos logrando irnos liberando como de estos parásitos y tal. Yo temía que este capítulo me podía pasar algo como lo que me está pasando, que ya estoy llegando al tiempo al que procuro no pasarme y todavía queda bastante por hablar de la ayahuasca. Entonces, eh, por hoy creo que vamos a quedar hasta aquí para no hacerles eterno el capítulo y vamos a seguir la próxima semana con pues la segunda parte de lo que es esta planta maravillosa, ¿no? Podemos tomarlo como una introducción, ¿no? Sobre lo que es, en fin, tal, y desde ahí podemos entrar al resto. Muchas gracias, como siempre, por escucharme. Muchas gracias por compartirme. Como siempre les digo, si tienen preguntas, si tienen temas que quieran proponer, lo que sea que tengan en mente, por favor, escríbanme, llámenme, díganmelo. Con mucho gusto lo abordamos. Ya tengo una lista más o menos larga de temas que tengo que ir tratando. Entonces, gracias y gracias por estarnos escuchando. Hemos tenido también muy buena recepción en las redes y los videos, en fin, a pesar de que no publicitamos, no hemos hecho ninguna inversión, nuestro crecimiento es meramente orgánico, pero pues muchas gracias una vez más, que tengan excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio.